Hay una estación del metro de la Ciudad de México que, desde que escuchas su nombre, ya te hace pensar que algo no está bien. Barranca del Muerto. Y lo más perturbador es que este nombre no salió de una película de terror. Hace muchos años aquí existía realmente una enorme barranca. Según el propio metro, tenía más de 15 metros de profundidad y se extendía por una zona que hoy está completamente urbanizada. Pero durante los años de la Revolución Mexicana, esta zona de Mixcoac fue escenario de enfrentamientos entre fuerzas revolucionarias. Y existe la historia de que muchos de los muertos terminaban arrojados al fondo de aquella barranca. Con el tiempo comenzaron a aparecer relatos de apariciones, almas en pena y personas que aseguraban escuchar o ver cosas extrañas. Y cuando décadas después llegó el metro, la historia no terminó. Porque esta estación, que además pertenece a una de las líneas más profundas del sistema, terminó convirtiéndose en el escenario de una de las leyendas urbanas más extrañas del metro de la Ciudad de México. La leyenda del vampiro de Barranca del Muerto. Se cuenta que un pasajero se quedó dormido durante el último viaje de la línea 7. Y despertó cuando el tren ya estaba fuera de servicio. Estaba solo, o eso creía, porque dentro del vagón habría aparecido una figura extraña descrita en algunas versiones como un ser alto, con orejas puntiagudas y ojos amarillos. Y hay otra versión todavía más perturbadora. Pero antes de hablar del vampiro, quiero saber algo. ¿Qué había aquí antes de que existiera esta estación? Porque para entender por qué una estación del metro terminó llamándose Barranca del Muerto, tenemos que regresar muchos años atrás, muchísimos, y ahí es donde empieza esta historia. Antes de que existiera esta estación, antes de que existiera la avenida como la conocemos actualmente, este lugar era muy diferente. Aquí había una enorme barranca. Y de acuerdo con la información del propio metro de la Ciudad de México, aquella barranca tenía aproximadamente el ancho que actualmente tiene la avenida y una profundidad que superaba los 15 metros. Pero lo más interesante es que su origen se remonta muchísimo más atrás de la revolución. La explicación oficial relaciona la forma de esta zona con movimientos del terreno provocados por la actividad del volcán Xitle en la sierra del Ajusco. Es decir, esta enorme grieta en el terreno existía mucho antes de que aquí hubiera calles, automóviles o estaciones del metro. Y con el paso del tiempo la zona comenzó a transformarse. Pero el nombre que terminó recibiendo la barranca sería mucho más oscuro. Para entenderlo tenemos que regresar a los años de la Revolución Mexicana. La zona de Mixcoac tenía importancia estratégica y durante los enfrentamientos entre fuerzas carrancistas y zapatistas hubo numerosos muertos. Y aquí es donde la historia se vuelve bastante más macabra. La versión que conserva el propio metro cuenta que muchos de esos cuerpos fueron arrojados al fondo de la barranca. Imagínate cómo debía verse este lugar en aquella época. No había nada de lo que vemos actualmente. No había una estación, no había grandes avenidas, mucho menos edificios por todos lados. Había una enorme depresión en el terreno y, según esta historia, cadáveres en el fondo. Con el tiempo, aquella imagen quedó grabada en la memoria de los habitantes de la zona y el lugar terminó siendo conocido como Barranca del Muerto. Pero cuando tienes un lugar que durante años estuvo asociado con cadáveres, batallas y una enorme barranca, es prácticamente inevitable que comiencen a aparecer historias.
El propio metro reconoce que alrededor de este sitio surgieron leyendas, fantasías y relatos sobre almas en pena que supuestamente aterraban a los vecinos. Y con el paso de los años, esas historias fueron cambiando. Aparecieron relatos de apariciones de personas que supuestamente podían verse en la zona. Incluso historias de figuras sin cabeza. Pero entonces llegó algo que hizo que la leyenda se trasladara a un escenario completamente diferente. El metro. La estación Barranca del Muerto forma parte de la línea 7 y actualmente funciona como su terminal sur. Y aquí hay otro elemento que hizo que el lugar fuera perfecto para crear historias de terror. La profundidad. La línea 7 es conocida por tener algunas de las estaciones más profundas de todo el sistema. Bajas por las escaleras, sigues bajando, entras a los túneles y cada vez estás más lejos de la superficie. Durante el día hay miles de personas pasando por aquí, pero imagínate este mismo lugar de madrugada, sin pasajeros, sin vendedores y el menor ruido posible. Solamente el sonido de un tren avanzando por un túnel. Y es precisamente en este ambiente donde aparece una de las leyendas más famosas asociadas con esta estación. La historia tiene varias versiones. Una de las más conocidas cuenta que un hombre viajaba en la línea 7 durante la noche. Venía cansado, demasiado cansado, y terminó quedándose dormido dentro del vagón. El problema fue que cuando despertó, el tren ya había terminado su recorrido. El servicio había terminado y el convoy se encontraba en una zona de resguardo. El hombre estaba prácticamente solo, el vagón estaba oscuro. Y entonces escuchó algo. Al principio pensó que era algún ruido del propio tren, pero después se dio cuenta de que había alguien más ahí. Según la leyenda, una figura comenzó a acercarse. Una figura descrita como un ser humanoide extremadamente extraño, con orejas puntiagudas y ojos amarillos. El hombre habría perdido el conocimiento y posteriormente habría despertado en un hospital. Nadie le creyó, o al menos eso cuenta la leyenda. Pero existe otra versión. Y esta parte me parece todavía más interesante porque demuestra cómo las leyendas urbanas van cambiando. En otra versión, no es un pasajero el que encuentra al vampiro. Es un trabajador del metro. Durante el último recorrido de la noche habría encontrado a dos personas peleando. Cuando se acercó para intervenir en aquel forcejeo, se dio cuenta de que uno de ellos estaba mordiendo el cuello del otro. El atacante era descrito como un hombre muy alto, y ahí aparece nuevamente la misma idea, un vampiro escondido en los túneles de la línea 7. Esta versión incluso fue retomada hace años por medios que recopilaron leyendas urbanas del metro. Y aquí es donde tenemos que separar la historia de la leyenda. Hasta donde llega la investigación que pude encontrar, no existe evidencia verificable de que haya un vampiro en Barranca del Muerto. Lo que sí existe es la leyenda, y una leyenda bastante persistente. De hecho, actualmente siguen apareciendo publicaciones y relatos que hablan de un supuesto ser de ojos amarillos o rojos que ataca a personas que se quedan dormidas en la línea 7. Y eso nos deja con una pregunta mucho más interesante. ¿Cómo nació realmente esta historia? Porque resulta curioso que el vampiro aparezca precisamente en una estación cuyo nombre ya estaba relacionado con la muerte, en una línea famosa por su profundidad, en un sistema de transporte donde millones de personas pasan todos los días bajo tierra. Tal vez nunca sepamos quién tuvo estas experiencias, pero hay algo que sí podemos comprobar. El nombre Barranca del Muerto no nació con el vampiro. La barranca existió. La historia de los muertos forma parte del relato histórico del lugar.
Las leyendas aparecieron después, y el vampiro, ese ya pertenece al terreno de la leyenda. Y después de investigar todo esto, hay algo que me queda claro. Barranca del Muerto no necesita un vampiro para tener una historia bastante oscura. La barranca existió. Los enfrentamientos y las muertes forman parte de la historia que se cuenta sobre este lugar. Las leyendas aparecieron con el tiempo y después, debajo de esta zona, nació otra historia todavía más extraña. La del vampiro de la línea 7. Que si realmente existe, eso ya se lo dejo a ustedes. Pero ahora quiero saber algo. ¿Tú has visto o vivido algo extraño en Barranca del Muerto? ¿Has estado ahí de noche? ¿Te ha pasado algo raro en la línea 7? ¿O conoces otra leyenda de esta estación que yo no haya contado? Déjamelo en los comentarios, porque quizá entre todos encontremos otra historia que valga la pena investigar. Y si te gustan las historias, misterios y lugares extraños de la Ciudad de México, suscríbete al canal porque aquí vamos a seguir metiéndonos en los rincones de esta ciudad para descubrir qué hay detrás de las historias que todos conocemos y de las que casi nadie conoce. Nos vemos en el próximo video.